Shalom a todos, ¿cómo estáis? Hoy vais a conocer el nombre más sagrado de Dios en el judaísmo, el nombre más importante de Dios en el judaísmo, a excepción del Cohen Gadol o sumo sacerdote, pero ninguno de nosotros somos el Cohen Gadol. Y no es ninguno de los nombres que soléis conocer, como Elohim, Adonai, Shaddai, Sebaot, etcétera, etcétera, ni tampoco los 72 nombres de Dios, sino que el nombre más sagrado y más importante en el judaísmo, a excepción, como hemos dicho, del Cohen Gadol, es el que estáis viendo en pantalla, que se pronuncia en hebreo como Jabayá y en yiddish como Jabaye. Lo vais a encontrar principalmente como Jabaye en el yiddish. ¿Qué es? Es una permutación de las letras del tetragramatón, es decir, Yud-Hei Vav-Hei, ¿ok? ¿Qué significa? Existencia, siendo, lo que significa es eternidad, el eterno. Por eso muchas veces cuando veáis una Biblia traducida y aparece Yud-Hei Vav-Hei, vais a ver el eterno, traducido al español, ya que es un acróstico de él fue, él es y él será. Ahora, ¿dónde encontramos este nombre? Lo encontramos en Semot Rabá y lo encontramos también en la Cábala, especialmente en la Cábala, lo vais a encontrar continuamente. Ahora, algunos se estarán preguntando, ¿este nombre es un nombre oculto, ya que casi nadie habla de él? ¿Es un nombre que no se puede estudiar, no se puede leer? Pues no es así, sino simplemente, claro, te tendrás que ir al Midrash, te tienes que ir a la Cábala para poder encontrarlo, es decir, ya tienes que tener un nivel, no está al alcance de todos, pero tampoco es algo oculto, es más, incluso en la cultura judía lo podemos encontrar incluso en la música, pero más allá de todo esto os pongo en pantalla, el propio Sefaria habla sobre ello, lo tenéis ahí, os pongo en pantalla Sefaria, y también lo podéis encontrar incluso en canciones. Os pongo una canción, Sibiti Jabayá, lo tenéis en pantalla, de una comunidad judía, Ashkenazí, cantando a Dios con ese nombre. Incluso hay una canción en yiddish muy conocida, que seguro que la habréis escuchado en inglés, que es la de Aleluya. Os estaréis preguntando si este nombre aparece en muchas canciones, ¿por qué nadie habla de este nombre? Es una muy buena pregunta y la explicación es muy sencilla. Este nombre suele aparecer en la Cábala sustituyendo al tetragramatón, a Yud-Hei Vav-Hei. Se sobreentiende que ya conoces el Midrash y tienes una amplitud en el tema y en el conocimiento. Sin embargo, una persona que no tenga esta amplitud o este conocimiento puede caer en el biteísmo, es decir, la existencia de dos dioses. ¿Por qué? Lo vamos a explicar. Vamos a ir a la cosmogonía, a la creación del universo. Antes de la existencia o la creación del universo, solo existía Dios, que lo llenaba todo, era la plenitud de Dios, la esencia divina de Dios. Or e Insof, la luz infinita, entenderlo así. Solamente está Dios, la luz infinita de Dios. Dios lo abarca todo. No existe nada fuera de él. Entonces, para la creación del universo se produce el Tzimtzum, la contracción. Vamos a explicarlo en términos de física, que seguramente lo habréis estudiado en el instituto, colegio, etcétera, etcétera. Con el Big Bang, la gran explosión, se produce una continua, constante expansión del universo. Sin embargo, en Big Crunch sería lo contrario. El universo se va ralentizando hasta un punto que se para y se contrae hasta el inicio, hasta el punto inicial. Entender esto. Todo lo llena Dios, es la plenitud de Dios, entonces ¿qué hace Dios? Se oculta, se aleja, de tal manera que crea un espacio, y ese espacio en la oscuridad, la ausencia de luz infinita. Contra más oscuridad y menos luz, más tensión. Entonces se produce una explosión, y a partir de ahí se origina el universo, y hay un punto cero. ¿Se entiende? Bueno, pues este punto cero, a partir del punto cero hacia adelante, existe el espacio y el tiempo, pero antes, cuando solamente estaba Dios, no existe ni el espacio ni el tiempo. Pues esta luz que interviene en el punto cero o en el inicio del universo es Jabayá. Es la esencia de Dios. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos percibir a Jabayá o la plenitud de Dios o la luz infinita de Dios porque estamos limitados a unas leyes naturales, estamos limitados por el tiempo y por el espacio. Y como estamos limitados no podemos percibir a Jabayá. Lo único que podemos percibir es este punto inicial. Este punto inicial en el que interviene esa luz infinita de Dios. Entonces, eso es lo único que podemos percibir, el origen. Y por eso es Jabayá, y por eso es el nombre más sagrado de Dios. Porque va más allá de nuestras capacidades. ¿Se entiende? Entonces, como nosotros no podemos percibir a Jabayá o Jabaye, evidentemente su plenitud en su esencia divina, lo único que podemos percibir son manifestaciones dentro de la naturaleza. Y esas manifestaciones dentro de la naturaleza, entender lo siguiente,
son atributos, es decir, lo único que podemos percibir de Dios son atributos. ¿Y cuáles son esos atributos? Elohim, Shaddai, Sebaot, etcétera, etcétera. Es más, la palabra Elohim tiene el mismo valor numérico que Hateva, que es la naturaleza, es decir, se entiende que Elohim es también la naturaleza, porque esas manifestaciones están limitadas al espacio y al tiempo, a las leyes naturales, porque están dentro de un mundo limitado, de un universo limitado, pero Dios no está limitado por el espacio y el tiempo, pero estas manifestaciones sí, para que las podamos percibir. Entonces, claro, alguna persona pensará que este Elohim es una especie de Dios limitado y Havaya o Havaye es un Dios supratrascendente que no está limitado por nada. Pero aquí se equivoca, porque Havaya y Elohim son el mismo. Lo único que solamente podemos percibir una manifestación limitada al espacio y al tiempo o a las leyes naturales. No podemos percibir más allá de nuestro espacio y el tiempo, evidentemente. Es el mismo. Por eso hay que entenderlo muy bien este concepto, porque puede provocar biteísmo. En algún momento vamos a ampliar esto simplemente es para que lo podáis entender. En el siguiente vídeo vamos a hablar sobre el yo soy en la Biblia, muy importante. También hablaremos sobre Yahvé y otros nombres que suelen utilizar. Va a ser muy importante, muy interesante, os recomiendo totalmente ver ese vídeo. Así que nos vemos, Litraot Mahar, Briut, salud y hasta la vista, Litraot.